Amados hermanos, Dios les bendiga. Les habla el pastor Roberto Miranda. Bienvenidos a nuestro programa Dios habla hoy. Un placer estar con ustedes de nuevo. Quiero continuar con esta serie de meditaciones en torno a la vida de Jabes, este personaje cautivador que encontramos en el libro de Primero de Crónicas, en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Y hemos estado hablando acerca del poder de la oración para cambiar nuestra vida, el poder de la fe, el poder de la confesión positiva, el poder de neutralizar las maldiciones del pasado y las cargas que llevamos del pasado y poder concebir el nuevo futuro que Dios tiene para nosotros. Y hemos visto que Jabes es un personaje que tiene sustancia, un hombre que ha sido formado en el crisol de quizás una niñez solitaria y dolorosa debido a ese peso espiritual que su madre puso sobre él cuando le dio un nombre que significaba dolor debido a el parto doloroso que ella tuvo. Y no se dio cuenta que al darle este nombre estaba en un sentido como encadenando a su hijo a una vida de fracaso. Gracias a Dios, Jabes se dio cuenta a tiempo de que había una alternativa y clamó a Dios. Y ahí quiero tomar el hilo de mi meditación en esta ocasión y dirigiéndonos de nuevo al capítulo 4, versículo 10, el segundo versículo de este pequeño episodio que está aquí encerrado entre estas listas de personajes anónimos que son descendientes de Judá. Dice que Jabes invocó al Dios de Israel. Es interesante el hecho de que el escritor habla de que Jabes invocó al Dios de Israel. Interesante y revelador porque evidentemente el escritor quiere señalar que Jabes no está apelando a cualquier cosa, sino que está apelando a un Dios todopoderoso, un Dios que tiene ya una relación con su pueblo, del cual Jabes es miembro, un Dios que tiene el poder, si quiere, para cambiar la situación de Jabes y concederle lo que él quiere. Es decir, cuando nosotros oramos al Señor, tenemos que primeramente invocar, eso quiere decir como llamar, clamar a, dirigirnos en una forma específica hacia Dios. Y también yo creo que está implicada esta idea de tener una concepción de un Dios poderoso, un Dios que tiene relación previa con nosotros, un Dios que es capaz de contestar nuestras oraciones. Esa idea del Dios de Israel es como una palabra clave, un término clave, que quiere decir ese Dios todopoderoso que atiende a las necesidades de sus hijos. Y por eso es tan importante que señalemos ese punto allí, de que si clamamos a Dios, vamos a clamarle a un Dios que creemos que tiene el poder para cambiar nuestra situación. Tenemos que tener fe y creer que ese Dios quiere atendernos y está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Otra cosa interesante, dice aquí que la manera en que Jabes se dirige a ese Dios todopoderoso, el Dios de Israel, dice, oh, si me dieras bendición. Y a mí siempre me ha cautivado ese oh de Jabes. Es una exclamación intensa, ¿no? El oh de Jabes es poderoso y también revelador acerca de lo que está pasando dentro de él. Y eso me invita a pensar que se requiere pasión, se requiere intensidad cuando le oramos al Señor. Hasta que no alcanzamos ese nivel de compromiso y de urgencia con nuestros sueños y nuestras pasiones, es muy probable que no podremos recibir nada de Dios. Yo siempre le digo a mi congregación que no podemos conformarnos con oraciones tibias, a medias, casuales, sino que nuestra vida de oración tiene que ser apasionada, intensa, específica, enfocada. Tenemos que visualizar ese Dios que quiere bendecirnos. Tenemos que verlo casi como en tres dimensiones. Nuestras oraciones tienen que tener
estructura, tienen que ser robustas. Y muchas veces Dios espera hasta que nuestros sentimientos, nuestro sentido de necesidad y de urgencia lleguen a ese punto de hervor, por así decirlo, antes de contestar. Y muchas veces yo creo que Dios espera a que llegue ese momento antes de contestar nuestras oraciones, porque cuando llegamos a ese momento quiere decir que estamos preparados, ¿no? Muchas veces yo he hablado en las meditaciones que he compartido con ustedes, y esto es algo que para mi vida es bien importante, acerca de la importancia de la pasión, de la intensidad, porque a través de la Escritura vemos que ese es el tipo de persona que Dios honra, la persona que se atreve a cualquier cosa. Pensemos en la mujer con el flujo de sangre que se mete entre la multitud violando la ley judaica y le arrebata poder a Jesús tocando el borde de su manto anónimamente. Pensemos en la mujer sirofenicia que cuando el Señor le niega su petición la primera vez, le rebate entonces al Señor y le dice sí, pero recuerda que aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa. Recordemos los amigos del paralítico que rompen el techo violando la ley civil y meten a su paciente por el techo y se lo presentan a Jesús como poniéndose en la cara para que Él haga una obra de sanidad, y el Señor honra su petición. En todos estos casos vemos que el Señor se muestra complacido en vez de molestarse con la existencia. Se muestra complacido ante la desesperación, la resolución, la urgencia que esta gente y el atrevimiento que esta gente ejemplifica. Y así la Biblia está poblada de estos personajes desesperados. Ana, la tsunamita, tantos personajes, ¿no?, que arrebatan poder de parte de Dios por su urgencia. Y nosotros tenemos que cultivar en nuestras peticiones ese sentido de enfoque y de pasión, porque yo creo que Dios honra eso más que cualquier otra cosa. Lo voy a dejar allí y luego vamos a continuar con este O de Jabes que nos resulta tan revelador para nuestra propia vida de oración y de fe. Dios les bendiga y nos hablamos en nuestra próxima meditación.